El género Santedecia, conocida como cala, lirio de agua o cartucho, es una planta herbácea perenne. La característica de las calas es la total falta del tallo. Crecen directamente de un rizoma subterráneo. Tallo perenne, comúnmente subterráneo y que funciona como órgano de acumulación de reserva, parecido a una raíz, provisto de yemas en la parte superior y raíces en la inferior, que viene a representar la raíz de esta planta y también es el órgano de multiplicación. Del rizoma nacen directamente las hojas que pueden ser lanceoladas, sagitadas, ovales o acorazonadas, con márgenes ondulados muy grandes, verdes e inestablemente jaspeados. Lo que nosotros llamamos flor de color blanco o amarillo en realidad son protecciones para la verdadera inflorescencia, que es la especie de asta que vemos en el centro de la espata, y se llama espádice, que lleva en la parte alta las flores masculinas y en la parte baja las flores femeninas. Pertenece al reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Liliopsida, subclase Monocotyledonia, orden Spadiciflora, familia Aracea, tribu Santedecia, género Santedecia, especie Eliotiana, nombre científico Santedecia eliotiana, nombre común calas o cartucho enano de color. Estas plantas son originarias de los pantanos del sur de África, donde crecen de manera espontánea, sobre todo en las zonas incluidas entre la línea del Ecuador y el Cabo de Buena Esperanza. Es una planta herbácea perenne. La cala fue introducida en Europa en 1731 y su nombre, Santedecia, se debe al botánico italiano Francesco Santedecia. En el mundo es conocida con el nombre de cala, del griego kalos, bonito. También fue conocida con el nombre de ricardia. En Ecuador, las provincias con mayor diversidad de flores ofertadas son Azuay y Pichincha, y el principal mercado al cual es comercializada es Norteamérica. Ecuador es el tercer país exportador de flores del mundo. Posee condiciones climatológicas excepcionales para cultivar muchas variedades de flores. Actualmente, Colombia es su competencia directa. Ecuador fue aumentando su producción hasta el año 2006 y a la fecha el cartucho es cultivado a pequeña escala, debido al desconocimiento acerca del manejo agronómico, los altos costos que conlleva el establecimiento del cultivo y sobre todo al desconocimiento de la aplicación de un programa adecuado de nutrición. Crecimiento y desarrollo. Santedecia tiene la capacidad de multiplicarse vegetativamente. En cada ciclo de producción los bulbos madre generan nuevos bulbillos que serán los responsables de soportar la producción siguiente y que en términos económicos representan los incrementos en la producción de un ciclo a otro. Crecimiento vegetativo. Si se ha realizado un adecuado tratamiento hormonal, las yemas dominantes y accesorias comienzan a producir hojas. El crecimiento radical continúa y a la sexta semana después de la siembra emergen los tallos florales. Etapa reproductiva. A partir de la semana 6 y hasta la semana 12 se abre la ventana de floración, con la emergencia de tallos florales que dependiendo de la especie y tamaño de bulbo varían en cantidad. En esta etapa se dan los mayores requerimientos de agua para el cultivo. Senescencia. Al pasar la floración, la planta comienza la etapa de senescencia, marcada por un cambio de coloración en las hojas que se tornan verde opaco. En este momento se suspende el suministro de agua y comienza a darse la traslocación de asimilados hacia los bulbos y se completa el proceso de tuberización. Dependiendo de las condiciones climáticas, este periodo tiene una duración entre 6 y 8 semanas durante cada ciclo de cultivo. Completo los bulbos se reproducen entre un 30 y un 50% mediante el proceso de tuberización, dependiendo de las condiciones iniciales de los bulbos plantados y del manejo agronómico. Propagación por rizomas. Consiste en dejar brotar los rizomas y posteriormente separar los tallos una vez que los rizomas han producido raíces en su base. Cuando todas las hojas y raíces se han marchitado, los bulbos están listos para ser levantados y almacenados durante 6 a 8 semanas, periodo en el que entran en dormancia.
Tras este periodo, la yema apical del bulbo empieza a germinar, indicando el inicio de un nuevo ciclo de siembra. La dormancia se rompe debido al efecto de factores endógenos, hormonales y de factores exógenos, principalmente luz y temperatura. Esta puede ser prolongada almacenando los bulbos en cuartos fríos a una temperatura de 8 grados centígrados y humedad relativa del 70%. De igual forma, pueden inducir su rompimiento trasladando los bulbos a un lugar de clima más cálido, pudiéndose acelerar la nueva siembra hasta en 2 semanas. Se debe tomar en cuenta que las especies de colores en la gama del rojo y blanco son más productivas en cantidad de tallos florales. Las variedades amarillas y naranjas emiten una menor cantidad de tallos, pero estos son más largos y robustos. Para obtener una germinación uniforme de los bulbos es necesario forzarlo mediante tratamientos con gibberelinas y citoquininas. Los productos más utilizados son el ácido gibberélico 4, ácido gibberélico 7 o Progiv, la citoquinina 6-benciladenina o mezclas de ambos como la promalina. Esto se aspergea sobre los bulbos antes de la siembra a concentraciones entre 50 y 100 ppm. Propagación por semillas. Se encuentra limitada a las especies verdaderas y es utilizada únicamente en los programas de fitomejoramiento e hibridación. Es muy lenta y a campo abierto la floración se obtiene solo 3 años después de sembrada la semilla. En condiciones de invernadero este tiempo puede ser reducido a 9 meses. La planta de cartucho se desarrolla de forma ideal en climas de montaña, en donde todo el año se presentan condiciones de constante humedad, suelos profundos y abundante materia orgánica. La altitud ideal es de 600 a 3100 metros sobre el nivel del mar, temperaturas promedio de 12 a 23 grados centígrados y precipitación media anual de 1500 a 3000 milímetros. La planta de cartucho necesita un lugar bien iluminado, con un promedio de 2.7 lm sobre centímetro cuadrado. Sombra por encima del 67%, provoca un crecimiento de largo a las hojas y del escapo floral, para obtener flores de alta calidad, con un tallo floral firme y una espata de color brillante. Los niveles de luz deben ser altos. Se debe mencionar que el sustrato debe ser poroso con un porcentaje de 60% y con un pH de 5.5 a 6. A medida que la temperatura disminuye, el crecimiento es más lento y el ciclo de cultivo puede aumentarse hasta en 5 semanas. Las plantas son más altas, menos compactas y el color de las espatas más intenso. Por el contrario, el incremento de la temperatura, el ciclo es más rápido, las plantas más exuberantes, menos compactas, los tallos más cortos y los colores más pálidos. En condiciones cálidas el desarrollo es escaso. La planta sufre desórdenes fisiológicos y es atacada por bacteriosis, lo que no permite su establecimiento. Con temperaturas inferiores a los 8 grados centígrados se induce a la dormancia de los bulbos, los cuales no germinan o permanecen en estado vegetativo. Cuidados y recomendaciones. Manejo sanitario. En el cultivo de cala se debe establecer un programa preventivo contra el ataque de insectos, trips y áfidos. Los principales problemas que le afectan son enfermedades fungosas comunes en los tubérculos como Phytium, Fusarium y Rhizoctonia, también en el follaje, Botrytis, Acremonium y Alternaria. Las enfermedades más graves y aniquilantes es una bacteria endógena de la cala, Erwinia carotovora, que se reconoce por una pudrición blanda y maloliente. No existe control para ella, solo hay que prevenirla, ya sea a través de un cultivo sano que crezca en condiciones óptimas de temperatura y humedad, en un suelo limpio, libre de patógenos. Para prevenir el ataque de organismos causantes de pudrición de tubérculos en terreno, se debe considerar realizar rotaciones de cultivo, suelo alrededor del tubérculo con buena aireación y buen drenaje, usar material vegetal libre de enfermedades, idealmente de cultivo de tejidos, y no tener más de 2 ciclos de crecimiento. Desinfectar el equipo de trabajo, evitar daños durante su manipulación, curar y almacenar rizomas bajo condiciones adecuadas, desechar tubérculos enfermos. Ante tubérculos que provengan de partidas en que se encuentren infectados por Erwinia, desinfectarlos, que aparentemente no se encuentren enfermos, sumergiéndolos media hora en solución de formalina al 2%.
Ante enfermedades producidas por hongos, sumergir los tubérculos en algún fungicida antes de ser almacenados y antes de ser plantados. Las virosis pueden reducir drásticamente las utilidades de este cultivo, por lo que hay que tener un programa preventivo para el control de los vectores, que son los áfidos. En labores culturales para este cultivo, las deshiervas se deben realizar manualmente y constantemente. Este labor es importante realizarlo antes que las malezas emitan semilla. De lo contrario, el problema continúa con la germinación de estas semillas. Muchas malezas son consideradas hospederos alternantes para las plagas y enfermedades. Erwinia ceratovora y manejo en bulbos. Erwinia destruye la planta, deshace el tejido a través de la liberación de ácidos, por lo que se retira plantas enfermas para no contaminar el resto de las plantas. Las variedades naranjas y amarillas son muy susceptibles a la bacteria. Las blancas y rosadas son muy resistentes. Erwinia o bacteria de la pudrición de los bulbos es el problema fitosanitario más importante en el cultivo de las calas. Controlar este problema de forma efectiva es garantizar el 80% del éxito en esta plantación. El control no es puntual, por lo que requiere todo un manejo integrado en cada etapa de desarrollo. Para el control se requiere una buena genética, manejo de los bulbos, riego y desinfección de la cama. Se procura no maltratar los bulbos, quitarle las raíces con mucho cuidado, sembrarlos con cuidado, evitar el estrés al máximo, retiro de plantas enfermas 2 veces al día, sustrato con tierra negra, arena de río y cascarilla de arroz o coco. Ha dado buenos resultados. En el manejo de bulbos se divide el mismo y se lo cicatriza con yodo. Sustrato de siembra. Debe utilizarse sustratos bien drenados, con una porosidad entre el 40 y 60%, pH cercano a 6 y bajos contenidos de materia orgánica, a fin de reducir los riesgos de bacteriosis. La conductividad eléctrica debe ser menor de 1.5 decisiemens por metro. Por ello, los cultivos comerciales se realizan sobre camas levantadas con sustratos porosos. Riego y fertilización. El requerimiento de agua va dependiendo de la edad de la planta y del clima que predomine en las zonas que se está produciendo. Un inadecuado régimen de irrigación puede resultar en un desarrollo reducido del área foliar, la cual es determinante en el crecimiento de la planta y el rizoma o tubérculo. Debido a esto, se recomienda regar inmediatamente después de la plantación, manteniendo el suelo ligeramente húmedo hasta que la planta se haya establecido y sus primeras hojas se hayan desarrollado enteramente. A partir de este momento, se debe regar frecuentemente hasta un mes después de la floración. En cuanto a la fertilización, los análisis de suelos periódicos muestran las concentraciones de elementos en el suelo, lo que permite calcular los porcentajes de macroelementos y microelementos necesarios para el cultivo, dependiendo de las necesidades de la planta en sus diferentes etapas fisiológicas. Funnell recomienda aplicar una dosis de 300 kg de nitrógeno por hectárea, 45 kg de fósforo por hectárea y 400 kg de potasio por hectárea.
Plagas. Entre las plagas más comunes que atacan las calas se mencionan los thrips y los áfidos. El control de estos insectos es importante para evitar la diseminación de enfermedades virales, como por ejemplo el virus del mosaico de la salpicadura. Cosecha y poscosecha. La cosecha se puede hacer cortando o arrancando el tallo. Esto último permite mayor longitud. La cosecha de las flores debe realizarse preferentemente en la mañana temprano o a últimas horas de la tarde, por las menores temperaturas. Además de esta medida, las varas florales deben llevarse rápidamente a la sala de embalaje para bajarles la temperatura antes de su selección. Se usa preservantes comerciales o agua limpia y fría con cloro, por lo menos 2 horas para permitir la hidratación de los tallos. Después de la hidratación y antes del embalaje se deben secar los tallos. En el embalaje se hacen los ramos con una misma longitud. El almacenaje es de 6 a 8 grados centígrados con 80% de humedad relativa. Lo mejor es no romper la cadena de frío, desde la tierra al consumidor.